Vamos a darle ya entrada a todas las noticias sobre el tema de hoy en Cuerpo Médico, que es la peritonitis, esta inflamación. Incluso se dice que es una patología secundaria que ocurre después de la apendicitis o de repente de un problema de la vesícula, de un problema en los riñones. ¿Qué es lo que se trata esto de la peritonitis? ¿Qué tan peligroso es si es que lo tengo y no hago caso a los síntomas? Vamos a ver un informe y entramos ya de lleno con las preguntas a los especialistas de hoy. Vamos a ver ese informe. Amigos de Cuerpo Médico, ¿qué diferencia existe entre una apendicitis y una peritonitis? ¿Logra usted identificar ambas afecciones? Bien, normalmente una se relaciona con otra, sin embargo es importantísimo reconocer las diferencias para estar al tanto de cómo actuar ante los síntomas. Primero, la apendicitis aguda es una inflamación e infección del apéndice secal que está ubicado en la base del colon derecho. Entonces, cuando la infección se localiza solamente en el apéndice, se llama apendicitis. Pero cuando la infección se generaliza por la cavidad abdominal, y es aquí donde viene la diferencia, la cavidad abdominal está cubierta por una membrana llamada peritoneo. Cuando la infección se generaliza, se llama peritonitis, y esta infección puede ser localizada en el área del apéndice o generalizada a todos los espacios peritoneales. Retirar o intervenir quirúrgicamente el apéndice recibe el nombre de apendicectomía. ¿Pero cuándo se debe indicar este procedimiento? Pues cada vez que se diagnostica un cuadro de apendicitis aguda, puesto que este tiene un rápido comienzo de los síntomas y se debe indicar la cirugía con urgencia. El objetivo de la cirugía es controlar el foco infeccioso intraabdominal. Ahora, algunos síntomas a los que debemos estar atentos son, por ejemplo, el dolor repentino, que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen, el dolor repentino alrededor del ombligo, que a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, y en algunas ocasiones todos estos síntomas pueden venir acompañados de mareos y náuseas. Ahora, en el caso de la peritonitis, que es la inflamación del peritoneo, que como habíamos mencionado es una membrana suave que recubre todas las paredes abdominales internas y los órganos dentro del abdomen. Generalmente, una peritonitis ocurre a causa de una infección bacteriana o micótica. Hay dos tipos de peritonitis. Tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que se desarrolla como una complicación de una enfermedad hepática, como la cirrosis, o se desencadena también por una enfermedad renal. Tenemos la peritonitis secundaria. Esta puede producirse por una ruptura o perforación en el abdomen o como una complicación de otras enfermedades. Finalmente, algunos de los signos y síntomas de la peritonitis son el dolor abdominal o la sensibilidad al tacto, la hinchazón o sensación de pesadez en el abdomen, la fiebre, náuseas, vómitos, así también como la pérdida de apetito, diarrea, entre otros. Si no se trata de manera oportuna, la peritonitis puede producir una infección grave que se disemine por todo el organismo y poner en riesgo la vida de la persona. Por eso, amigos de Cuerpo Médico, siempre les recordamos que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a presentar rápidamente a los especialistas que el día de hoy van a resolver todas sus consultas en relación a la peritonitis y qué tan peligrosa puede ser. Estamos con el doctor Willy Díaz Suárez, él es jefe del Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y también estamos acompañados del doctor David Álvarez Vaca, jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ya tenemos una primera consulta, tenemos a Atenas desde Miraflores. Atenas, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Díaz? Claro, sí. Mi tío hace ya un mes le han quitado el apéndice y quería saber todas las posibilidades que pueda tener peritonitis. Hace un mes le han quitado el apéndice, hizo apendicitis. Sí. Y si es que en algún momento podría ser peritonitis. ¿Esa es tu consulta? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad que podría tenerlo? Probabilidad, claro que sí. Doctor Díaz, bienvenido a Cuerpo Médico, y esa es una muy buena pregunta, ¿no? De la cual nos hacemos todos los que no tenemos ya apéndice, si es que en algún momento podríamos hacer peritonitis. Doctor, bienvenido. Claro, buenas tardes, gracias una vez más por la invitación. A usted. De hecho que sí, hay que acordarnos que la peritonitis no solamente tiene como causa la apendicitis, sino tiene otras causas, por ejemplo una colicistitis, una pancreatitis, una diverticulitis, cualquier otra patología que atente contra la membrana llamada peritoneo, ¿no? Y de hecho, que los pacientes que han tenido peritonitis tienen un riesgo un poco más elevado de volverla a tener que los pacientes que no han tenido peritonitis. Sí, la respuesta es sí, sí puede volver a tener peritonitis.
Doctor, y esto es porque hay es un tejido, ¿verdad? Que recubre parte de la cavidad abdominal, y si hay algún órgano que se ve inflamado, infectado, revienta o algo ocurre, podría infectar nuevamente este tejido que usted nos dice, el peritoneal. Así es, así es. El peritoneo es una membrana suave que recubre todos los órganos intraabdominales y la parte interior de la pared abdominal. Entonces, cualquier órgano que se inflame, se infecte y tenga contacto con la membrana, con esta membrana peritoneal, puede producir y que no sea convenientemente controlado, puede producir una peritonitis. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a otra consulta. Nos vamos hasta San Isidro. Carmen, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Álvarez? Buenas tardes. Sí, tengo una consulta. Quisiera saber cuáles las secuelas que deja una operación de peritonitis, porque tengo a mi abuelita que está muy mal de la vesícula. Quiero saber si puede tener secuelas o cómo puede ser. Claro, gracias. Muy bien. Doctor Álvarez, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí. Bueno, sí, o sea, todo cuadro de peritonitis que afecta a una persona puede tener algunas complicaciones, ¿no? Tiene complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Entre las mediatas, por ejemplo, tenemos de que puede haber una parálisis intestinal, que le llamamos un hilio paralítico, ¿no? Que hace que el intestino no funcione adecuadamente en los primeros días, y eso va a dificultar un poco su alimentación. Una complicación tardía común y frecuente que tenemos nosotros son, por ejemplo, las obstrucciones intestinales, ¿no? Que se pueden producir por bridas y adherencias, que el proceso inflamatorio va a dejar a la larga y que nos puede producir cuadros de obstrucción intestinal. Doctor Álvarez, ¿brida es un parásito? ¿Qué es? No, brida es una cicatriz interna que se produce entre las asas intestinales, entre los órganos intraabdominales y la pared abdominal. Entonces son adherencias, son bridas, son como cuerdas que se forman a base de tejido cicatricial y que en el futuro pueden obstruir el tubo intestinal, ¿no? Ahora, doctor Álvarez, solo para concluir este primer bloque y antes de irnos a la pausa, ¿qué tan frecuente es que una persona que haya sido operada de peritonitis, ¿no? Y sabemos que es sumamente urgente, que uno no puede aplazar ni curar peritonitis con remedios caseros ni con medicamentos, sino que tiene que ser una intervención? ¿Qué tan frecuente es de que pueda quedar seriamente dañado o frágil, ¿no? Esta membrana peritoneal, como para que prontamente o luego vuelva a ser afectado? Bueno, el tejido que se compromete con un cuadro de peritonitis debe tener un tiempo adecuado para recuperarse, ¿no? Es una membrana que cubre todos los órganos intraabdominales y la pared abdominal. Una vez que se inflama, hace de que justamente se formen adherencias, ¿no? Que los órganos internos, en vez de estar jugando libremente en la cavidad abdominal, claro, se peguen unos hacia otros, ¿no? Y eso, bueno, toma un tiempo adecuado, más o menos dependiendo de cada individuo y de la medicación que he recibido para que vuelva a su normalidad, ¿no? Pero es posible en todo caso tener un cuadro, una situación de peritonitis, ir a la intervención y quedar completamente sano, sin ningún tipo de malestar posterior. Sí, sí, sí. La mayoría de pacientes se recuperan en un 100%. La mayoría de pacientes. Cuanto más jóvenes es mucho mejor, ¿no? Mayor capacidad de generación tienen. Imaginamos que también mientras más rápido haya ido para atender esa situación de peritonitis. Claro, es importantísimo eso, ¿no? No perder tiempo, claro, en recurrir al centro de salud más cercano para poder evitar, para evitar que la enfermedad progrese, se convierta en puede ser una peritonitis localizada nomás en la zona, por ejemplo, del apéndice, de la vesícula, ajá, o donde se haya dañado el intestino. De lo contrario, vamos a encontrar una peritonitis generalizada en toda la cavidad abdominal. ¿Qué? Y eso obviamente va a demorar mucho más en recuperarse, ¿no? Por eso es importante no normalizar ningún tipo de malestar, y con eso vamos a regresar justamente más adelante. Ahora vamos a hacer una pausa. Ojo, les damos tiempo para que usted pueda llamar y hacer su consulta directamente a nuestros especialistas. Hoy estamos aprendiendo sobre la peritonitis. Ya regresamos.
TV Perú, no bajemos la guardia. Pronto. ¿Busca soluciones? Orientación. Únete a nuestro equipo ganador y haz tus tardes 100% útiles y entretenidas. Muy pronto, por TV Perú. Machu Picchu, una maravilla del mundo. Eleva tu espíritu, conecta tu interior y vive la magia. Agua Cielo, comprometido en la conservación de nuestro santuario histórico. Colabora con la Municipalidad de Machu Picchu para convertirlo en el primer destino turístico carbono neutro del Perú. Agua Cielo, orgulloso protector de Machu Picchu. Refresca tu juego. Refresca tus habilidades. Refresca tus pasos. Cipro refresca tu rutina. Que dé gusto estar en casa. Que dé gusto unir a la familia. Que dé gusto engreírlos con lo más rico. Que dé gusto cocinar y que te digan: ¡qué rico, mami! ¿Hay más? Pero sobre todo, que dé gusto saborear lo rico que es estar juntos. Nuevo filete de atún de gusto, con omega 3 y aceite de girasol. Que te dé gusto estar en casa. Que te dé gusto sentir el sabor de la familia. De gusto. Alguien le puso ruedas a tu vida. Le dio paso ligero a tus días. En la cancha aprendiste a dejarlo todo y llevaste tu disciplina al siguiente nivel. Porque cuando decides tomarte el deporte en serio, solo vives esperando el siguiente reto. Hidrátate, recupérate. Esprit, la vida es más que un deporte. ¡Hola! Chicos, ¿listos para el programa de esta semana? En nuestro próximo debate hablaremos sobre partidos políticos. Ese tema me interesa. Cuando se trata de política, a los jóvenes nos dejan de lado. ¿O ustedes se apartan? Pues me reservo mi respuesta para este lunes por TV Perú. No se lo pierdan en Temas y Debates. Temas y Debates, este lunes a las 9 de la noche. Estamos viendo Cuerpo Médico. Esta semana en Cuerpo Médico aprendiendo más sobre la peritonitis. Tenemos otra consulta, nos vamos hasta la ciudad imperial, el Cusco. Laura, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Díaz? Buenas tardes. Miren, le comento, yo tengo a mi hermanito que hace un par de años se operaron de peritonitis, porque él tuvo apendicitis y por una mala atención en el centro de salud transcurrió la enfermedad hasta peritonitis. El problema es que desde hace un par de meses le está regresando otra vez la molestia, está presentando dolores en la zona abdominal y quisiera saber si es que eso podría ser de que otra vez le quisiera dar la enfermedad. Muy bien. Laura, quédate un ratito a ver si es que el doctor tiene alguna pregunta adicional que hacerte para poder orientarte mejor. Doctor. Claro. Sí. ¿El paciente es recientemente que ha presentado esos síntomas o ya después de la cirugía en forma pronta, digamos, tenía esos síntomas? ¿O después de 2 años, como dice usted, se está presentando la molestia recién? Fue después de un par de años, porque él operado muy pequeño, cuando tenía 5 años. Y desde hace más o menos un año prácticamente que le regresaron las molestias. Ya, pero actualmente no tiene fiebre, no tiene otras molestias, no tiene trastorno del apetito. Sí, un poco, le disminuye un poco el apetito, pero hace más o menos una semana que estuvo con problemas estomacales, pero la molestia sí. Ya, pero no tiene ahorita, digamos, su abdomen no está distendido, no está hinchado, hace sus deposiciones normales. Eso no presenta. Ahora último recién se está regularizando, pero como le digo, la molestia, el dolor que suele tener en la zona abdominal, sí está transcurriendo tiempo y permanece todavía. Claro. Podría tratarse de una complicación tardía, como refirió el colega,
podría tratarse, por ejemplo, de presencia de heridas o adherencias que estén ocasionando este conjunto de síntomas. Y lo otro, un poco más alejado, podría ser alguna otra causa que podría llevar a peritonitis, ¿no? Otra causa que hay que buscar, y para eso se requiere la evaluación de un profesional allí, ¿no? Que pueda hacer una anamnesis más completa y hacer el examen físico más completo, ¿no? En la medicina no es solamente escuchar síntomas, sino corresponde al paciente a examinarlo, corresponde a palpar, tocarlo, auscultarlo. Entonces, me parece que requiere una evaluación del pediatra en este caso, para que pueda ver la etiología de las molestias que tiene el paciente. No parece ser un problema de emergencia, un problema de algo crítico de ahorita, pero sí amerita que sea estudiado convenientemente, ¿no? Tomando en cuenta que es una criatura, ¿no?, que está presentando malestar general, ¿no?, y que incluso ya va pasando bastante tiempo. Seguramente, ¿no?, el médico pediatra que pueda auscultar a tu hermanito va a poder dar con el diagnóstico preciso, pero para ello es preciso que lleven, ¿no?, al niño a una consulta. ¿A qué médico podría acudir, doctor Díaz? Sí, al pediatra. Al pediatra, ¿no? En función de la edad. Por la edad. Perfecto, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Correcto. doctor Díaz. Gracias, Laura, por llamar. Vamos a otra consulta por redes. Vamos a leerla del Facebook. Ahí está. Lucy Ascenso le pregunta al doctor Álvarez. Tuve peritonitis hace años, fui operada 3 veces por abscesos cerca del hígado. Ahora estoy embarazada. ¿Será peligroso dar a luz por cesárea, no? Tomando en cuenta todo este cuadro, doctor Álvarez. Bueno, yo creo que sí, debe en la parte de historia clínica informar adecuadamente a su ginecólogo para que tome precauciones en el gasto quirúrgico, ¿no? Como ya dijimos, después de una peritonitis las asas intestinales pueden quedar adheridas entre ellas o a la pared abdominal, incluso a la pared uterina, y bueno, yo creo que debe tomarse precauciones. Podría, sí, de repente estar pegado a la pared y de estar delante del útero al momento de la cesárea, de repente podrá encontrarse primero con el asa intestinal, ¿no? Yo creo que es importante esa edad. Perfecto, entonces conversarlo con su ginecólogo para antes incluso de que se presente este momento del alumbramiento. Vamos con otra consulta. Tenemos a Yaneli desde Cercado de Lima. Yaneli, gracias por llamarte. Escucha el doctor Díaz. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor José Díaz. Tengo una consulta. Mi hermana le dio apéndice y ya le hicieron una cirugía por emergencia. ¿Le podría volver a dar peritonitis? Porque ella a veces no come a sus horas y me dice que le duele el estómago. Esa sería mi consulta. Le dio apendicitis, ¿verdad? Sí. Perfecto. Doctor Díaz, en principio que nos explique, ¿no?, la diferencia entre apendicitis y peritonitis. Claro, o sea, la peritonitis es la inflamación del peritoneo, y esta inflamación de esta membrana que recubre los órganos internos abdominales y la pared abdominal y la parte interna, puede ser afectado no solamente por apendicitis, que es una inflamación del apéndice, sino puede ser producido por una colecistitis, una inflamación de la vesícula, puede ser producido por una úlcera péptica perforada, puede ser producida por una pancreatitis. Hay una serie de causas que podrían ser peritonitis, y de hecho un paciente que ha tenido peritonitis por una causa puede llegar a tener otra vez peritonitis por otra causa, ¿correcto? Entonces, como les decía al inicio, incluso los estudios demuestran de que aquellos pacientes que han tenido peritonitis tienen más riesgo de volver a hacer peritonitis de otra causa que los pacientes que nunca han presentado peritonitis, ¿no? La respuesta, vuelvo a repetir, es sí. Claro que sí. Doctor Díaz, en todo caso, me doy cuenta de que aquí es fundamental el tema de la automedicación, porque la automedicación enmascara, ¿no? Incluso puede hacernos engañar algunos síntomas y podemos incluso ir postergando nuestra visita al médico y hacer una peritonitis por cualquier otra situación pues que está aquí, ¿no? Desarrollándose. Así es, efectivamente. Efectivamente, los analgésicos dados en estos cuadros sin un diagnóstico claro simplemente enmascaran el cuadro, ¿no? Calman el dolor momentáneamente, pero la inflamación, la infección va avanzando. Entonces, lo que es una simple colecistitis o una apendicitis va progresando y se convierte en una peritonitis. Esta peritonitis es una inflamación del peritoneo, inclusive puede llevarnos consecuencias que son mortales, por ejemplo, una sepsis, ¿no? O un shock séptico. Entonces, por eso es que es muy importante que cuando haya un
un concierto de signos y síntomas que sospechen de un cuadro abdominal tipo peritonitis, lo mejor es tempranamente acudir al especialista, ¿no? A un centro hospitalario. Perfecto, muy bien. Hay que reiterar siempre eso. No busquen diagnóstico de lo que está ocurriendo con su cuerpo en internet. No busquen tampoco el tratamiento en internet. Vayan a los especialistas por algo. Ellos han estudiado tantísimos años para que puedan entender y remediar las cosas que pasan en nuestros cuerpos. Vamos con una última consulta hasta Piura. Esta pregunta va para el doctor Álvarez. Ana María nos llama. Ana María, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Álvarez? Ana María. Sí, aquí estoy. Hola, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Solamente quería saber que es que a veces me dan náuseas y fatigas espontáneas. Y quería saber si se relacionaba con con la apéndice o con la apendicitis. A ver, quédate, doctor Álvarez. Sí, si entendí bien, es que está preguntando por una peritonitis espontánea. Bueno, cuando se califica como una peritonitis espontánea es cuando no encontramos una causa que aparentemente haya causado la peritonitis. O sea, una apendicitis es una causa, una colicistitis igual. Pero si no encontramos ninguna de estas y es una peritonitis espontánea, entonces esa es una peritonitis primaria. Esa es a la que te estás refiriendo, ¿no? Y puede darse en todo caso. ¿Qué tan frecuente es, doctor? Usted que atiende emergencias. Sí, se da con suma frecuencia en algún tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo en pacientes que son inmunodeprimidos, en pacientes a los que se le está haciendo, por ejemplo, las diálisis peritoneales, se contamina, ¿no? Por otra vía sin haber alterado ninguna estructura abdominal y nos aparece una peritonitis primaria, ¿no? Esa es la peritonitis espontánea. Perfecto. Bien, vamos a ir cerrando el tema de hoy y vamos a solicitarle pues a nuestros especialistas que nos den recomendaciones. Imaginamos que aquí las recomendaciones van también del ámbito de la alimentación, los hábitos saludables de vida. Empezamos con el doctor Díaz. Sí, mire, la primera recomendación es, ante la duda, cuando tengamos un cuadro de dolor abdominal, fiebre, de causa no explicada, lo mejor es acudir inmediatamente a un centro hospitalario, ¿no? Lo segundo es no usar analgésicos, ¿no? No usar analgésicos, de preferencia, vuelvo a repetir, acudir al especialista. Y tercero, hay un grupo de pacientes que tienen lo que le llamamos peritonitis bacteriana espontánea, que el doctor Álvarez lo explicó, y que son pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo los que tienen cirrosis hepática, los que reciben diálisis peritoneal. Esos pacientes sí tienen que tener cuidado en cuanto a su higiene personal, por ejemplo el lavado de manos, el estar en buenas condiciones óptimas de salud para evitar que su peritoneo se contamine y pueda producir este cuadro de peritonitis. Definitivamente la mejor medicina es la preventiva. Claro que sí. Muy bien, vamos con el doctor Álvarez y sus recomendaciones, por favor. Bueno, la recomendación más importante sería de no demorar en acudir a un centro de salud. Cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, náuseas, vómitos, se le distiende, o sea, se le hincha el abdomen, hay que acudir precozmente, no automedicarse, y menos con analgésicos. Cuanto más largo es el tiempo en acudir a un tratamiento quirúrgico, en llegar a una sala de operaciones cuando es necesario, mayor será el tiempo de recuperación, mayor serán los costos y las secuelas y consecuencias que puede dejar la enfermedad. Así que lo más recomendable es acudir siempre a su centro de salud para que lo vea el médico pediatra, el médico de cabecera que tienen en el centro de salud, el médico general. Y él ya nos refiere a nosotros a la especialidad para el tratamiento quirúrgico. Perfecto, y no dejar de lado ni tampoco no relativizar ningún malestar. Muchísimas gracias a ambos especialistas. Agradecemos al doctor Willy Díaz Suárez, jefe del Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos del Hospital Nacional 2 de Mayo, y también al doctor David Álvarez Vaca, jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Hipólito Unanue, nuestros especialistas que hoy obtuvieron nuestra consulta. Muchísimas gracias a ambos. Seguramente vamos a contar nuevamente en un momento en Cuerpo Médico con su presencia. Ahora sí, nosotros hacemos una pausa.